¿Para qué sirve la prueba de presiones comparadas? A ver, ¿quién me responde? ¿Para qué sirve o para qué hacemos una prueba de presiones comparadas? La presión del reservorio. Entonces, dos cosas. Uno, presión del reservorio. Y eso decimos, es una presión calculada o puede ser una presión medida, ¿cierto? Pero consideramos nosotros más que es una presión calculada. Un ratito que voy a sacarme porque hablar hace calor. La vamos a guardar porque siempre he botado mucha chompa. Después la botamos antes que se vaya a perder. Bien. Entonces, para calcular la presión del reservorio necesitamos los siguientes requisitos. Punto 1, presión estabilizada en cabeza, cerrando el pozo. O sea, pozo que le queremos hacer presión comparada, vamos a poner que esté fluyendo, que esté produciendo, lo tenemos que cerrar y ver que la presión en la cabeza se estabiliza. Si no se estabiliza, no podemos hacer presiones comparadas. Tenemos que usar la segunda técnica que vamos a ver. 2. Si ya la presión en cabeza está estabilizada, y ya para entendernos, hemos dicho que el cabezal de producción le llamamos el wellhead. Wellhead es el cabezal de producción. ¿Y qué es el wellhead? Es la válvula o cabezal que se le llama, que controla por dónde salen los fluidos que vamos a producir. Ese wellhead, hemos dicho, tiene una válvula en tubos cuando hay tubería de producción y hay dos válvulas laterales cuando tenemos producción por las válvulas laterales. Y hemos dicho que esas dos válvulas laterales, una por lo general sirve para medir la presión y la otra cuando queremos producir el pozo urgente por case. De eso ya lo vimos. Bien, entonces la segunda, bajamos el registrador y en este caso es un memory gauge manómetro. Ahora tenemos un manómetro que está digitalizado y que puede registrar presiones hasta milésimos de presión. En el siglo pasado se bajaba este registrador que se llama enamerada, que era un manómetro mecánico y que registraba la presión mediante un estilete que se iba moviendo, pero para que se mueva este estilete había que darle cuerda, y esa cuerda le damos con un reloj. Era el primer problema que se presentaba con esta anerada, porque si el reloj se paraba, no registraba nada de presión. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ya ha sido succionado, lo hemos ya mejorado con los memory gauge. Que nosotros el memory gauge, desde que lo bajamos, en la pantalla estamos mirando la presión. Es una gran ventaja porque podemos ver directamente, leer directamente, ver la presión en la forma que estamos bajando ese memory. En el caso anterior con la mirada no se podía hacer eso, porque tú lo metías en un cartucho y bajabas,
y estabas esperanzado a que dé vuelta por acción de ese reloj. Ya. Bajamos el registrador hasta el fondo, hasta el punto de medición, hasta el punto de medición. Y esa presión que me va a registrar el registrador ya es la presión de fondo. Ahora, sobre este punto medio, nosotros tenemos que hablar lo siguiente. Dijimos, siempre hemos dicho, que el punto medio del intervalo productor, hemos dicho que es tope más fondo entre 2. Podemos hablar del punto medio de la formación productiva, que ese es el tope más al fondo, pero también podemos hablar del tope del punto medio del intervalo. Vamos a poner, si nosotros tenemos la formación, aquí entró la formación productiva, es el tope y es el fondo. Y decimos aquí esta arena, y acá tengo otra arena. Siempre nosotros el punto medio lo tomamos del intervalo, o decimos, vamos a tomar el punto medio de la formación, que es el tope más el fondo, o podemos decir el punto medio del último intervalo. Por ejemplo, si aquí el tope está a 4.800 y el fondo a 5.400 pies, entonces podemos decir que este intervalo tiene petróleo de 5.000 a 5.100 y el otro intervalo de 5.200 a 5.300. Entonces, tope de la formación, el punto medio de la formación sería tope 4.800 más el fondo 5.400 entre 2, eso daría ¿cuánto? ¿Cuánto daría eso? 5.210. ¿Correcto? Entonces, podemos nosotros bajar nuestro punto de medición, el registrador, al punto medio para leer la presión del reservorio. Para leer la presión del reservorio tenemos que estar en el punto medio. Entonces tendríamos que bajar el registrador a 5.200 pies. ¿Ah? A 5.100, gracias. Bien. Ese es el punto medio de la formación productiva. Pero si me dijeran, vamos a tomar de referencia el punto medio del intervalo inferior, entonces ese es el punto medio, pero del intervalo, ¿qué es lo que más se acostumbra a hacer? Siempre tomamos más en el punto del intervalo, pero del intervalo final. Salvo el caso que me digan, yo quiero hallar la presión en este punto medio. Y entonces yo tengo que tomar ese punto medio. Pero si no me dicen nada y voy a tomar en función del intervalo, siempre voy al punto medio del intervalo inferior. Esa es la aclaración. No siempre es así. Pudiera ser que dicen, no, esos dos intervalos son diferentes. Tienen propiedades características diferentes. Entonces yo quiero saber la presión en el intervalo superior y quiero saber la presión en el intervalo inferior, entonces tengo que hacer dos pruebas. Adelante, los que malogran la clase. Bien, entonces si fuera así en el intervalo inferior, estamos hablando 5.200 más 5.300 entre 2, ¿cuánto sale eso? 5.300
5.100. 200. Bien. A propósito, para ver qué tan despiertos. Entonces, miren que lo primero que hay que definir bien cuál va a ser el punto medio de medición. Porque la presión que yo mida a 5.100 pies será la misma a 5.250. ¿Es la misma? No, es diferente. Por eso, lo primero que dice aquí, hasta el punto medio de medición. Y el punto medio de medición lo hemos aclarado aquí. Correcto. Una vez que llegamos al punto medio de medición, el paso 3, efectuamos la presión PSP, la presión comparada. ¿En qué significa la presión comparada? Que desde el punto de medición, se toman presiones levantando el registrador desde el punto medio hasta la profundidad que nosotros querramos medir. Es decir, si estamos en este punto medio de 5.200, acá el primero que hemos dicho punto medio 5.200, llega el registrador hasta este punto, medimos la presión, ahí si estamos con el memory estamos mirando cuánto es de presión y luego decimos vamos a hacer presiones comparadas cada 200 pies. ¿Qué significa? Cada 200 pies significa que yo voy a levantar el registrador 200 pies, de aquí 200 pies y hago una parada, normalmente de 5 o 10 minutos. Luego levanto nuevamente el registrador otros 200 pies y hago otra parada de otros 10 minutos. Y así voy a ir teniendo lo que es la práctica del dibujo de la siguiente. Aquí está el tiempo y aquí está la presión y su ubicación. Este es el punto medio. Ya hemos llegado en el tiempo T y hemos registrado la presión. Vamos a ver, esta es la presión. Luego levantamos otra presión. Hasta que llegamos a la superficie. Y de esa manera, aquí sería al revés el gráfico, porque la presión no va a ir subiendo, sino va a ir disminuyendo. Aquí sería al revés. Aquí sería la presión, la parada, y acá llegamos la presión en superficie, y esta sería la presión como vamos registrando. Llegamos al fondo, esperamos un tiempo, levantamos, esa es la distancia de medición que nosotros podemos hacer. Puede ser 200 pies, puede ser 500 pies, puede ser 1000 pies, la distancia que ustedes consideren. Mi experiencia, cuando hago un PSP, siempre yo divido esta profundidad en 3 partes. ¿Ya? Lo que llamo tope, lo que
a esto se llama el centro y este es el fondo. Siempre, de cualquier profundidad que sea, tope, centro y fondo. Todo lo que yo mida, las presiones en el fondo, esta distancia, 200 pies. Todo lo que mide en el centro, esta distancia, 500 pies. Y todo lo que mide en el tope, nuevamente, esta distancia, 200 pies. ¿Para qué? ¿Por qué quiero mediciones más cortas en el fondo o en el tope? Para poder definir mejor el fluido. Acuérdense que ya estos fluidos están en condiciones estáticas, porque la presión en cabeza está estabilizada. Por lo tanto, estos gradientes que yo estoy determinando se llaman gradientes estáticos. Estos de aquí, esto me va a permitir determinar los gradientes estáticos. Y los gradientes estáticos, hemos dicho cómo lo determinamos: un delta de P entre un delta de P. Pues si yo quiero saber cuál es el gradiente estático en este pedacito, este es el delta de P, lo divido entre el delta de D. Quiero saber cuál hay acá, nuevamente este delta de P entre este delta de D. De esa manera voy a determinar el gradiente de fondo, el gradiente que tengo en el punto medio y el gradiente que tengo en el tope. Realmente, cuando presentamos un PCP, esta es la forma como nosotros tomamos el registro. Pero las presiones que presentamos en el diagrama son los puntos medios, que es la misma. Y estos puntos los unimos. Por ejemplo, este punto de acá puede tener esto, estos puntos de acá pueden tener esto, otro punto, este punto de acá todo y este de acá, digamos así. Unimos los puntos medios. Y los datos que siempre le van a dar a ustedes las lecturas son estos puntos medios. Estos puntos son los que van a dar de lectura cuando les digan: calcúleme los fluidos que tengo en ese pozo. No, porque es el mismo. Estamos tomando el punto medio, promedio en el tiempo de parada. Es decir, eso lo vamos a ver así. Presión acá, y aquí vamos a ver profundidad. Entonces aquí vamos a ver la presión, el punto de medición, este P estrella, aquí el primero, otro, por acá tengo otro valor de presión, por aquí tengo otro valor. Puedo tener así, estos valores de presiones son los puntos medios que yo he leído acá. Son estos valores. Entonces ahora, teniendo sus puntos, lo que hago es tratar, por eso es que aquí desde el fondo trato de tener más puntos, más cercas, para poder ver la tendencia. Entonces digo, este tiene esa tendencia. Aquí hay esta tendencia. Aquí hay esta tendencia. La intersección de estas dos rectas, la intersección es lo que llamamos los contactos. Se supone que el fluido de abajo es el fluido más pesado. ¿Y quién es el fluido más pesado cuando producimos un pozo? ¿Quién va a estar abajo? El agua. En el centro, ¿quién va a estar?
el petróleo y el gas va a estar en la par. Por lo tanto, decimos, este es el contacto agua-petróleo, petróleo-agua. Y este es el contacto gas-petróleo. Tengo petróleo arriba, abajo agua. Tengo gas arriba, abajo está el petróleo. Y entonces, una vez que ya he definido que esta viene a ser la presión en superficie estática, este viene a ser el gradiente, este punto, y entonces si yo quiero hallar el gradiente, simplemente lo que hago, medir este delta de P, porque hay presión, entre este delta de P. Y entonces digo, gradiente 1 va a ser el delta de P entre ese delta de P. Normalmente, como este es el contacto, decimos, todo este espacio es H y G. Todo eso es gas. Entonces, normalmente decimos, este delta de P entre H del gas. Todo esto de aquí todo va a ser petróleo, y esto de acá va a ser agua. La suma de petróleo, de gas, más petróleo, más agua va a dar el punto medio. De manera que G2 será igual al delta de P entre H y O. Y el delta de P lo tomo de este punto. Este es el delta de P' de petróleo. Y este es el HO. Y para el agua, tomo nuevamente este valor. Este será el delta de P, 2, y este es el H del agua. Y este G3 será el delta de P entre H del agua. Tengo los tres gradientes. Y yo debo verificar, certificar, si mis puntos están bien alineados, que si está G1 menor de 0.1 psi por pie, esto es gas menor. Si G2 está entre 0.2 hasta 0.4, digo, esto es petróleo. Y si tengo G3 mayor de 0.433, esto es agua. Y de esa manera, sí, 0.035, pero a veces lo podemos aceptar hasta 0.4. Punto 4 es un petróleo que está emulsionado con petróleo y agua. Punto 35, aquí decimos, ese es petróleo. Cuando decimos más del punto 35, estamos hablando de un crudo que está emulsionado con agua. Y si es menor del punto 35, es un crudo que tiene espuma. O sea, un punto 2 es un petróleo con espuma. Generalmente, punto 35, ese es un petróleo muerto que está vivo. Es petróleo. Bien. Entonces, esta es la manera como hemos nosotros calculado el gradiente estático. Ese se llama, ¿por qué es estático? Porque el pozo ha estado cerrado. El pozo ha estado cerrado. Por eso, y esta presión que yo tengo aquí en cabeza es la presión estática estabilizada. Bien. ¿Preguntas, niños? O callen para siempre, para toda su vida. ¿Entiendes? ¿Cómo te llamas? Belén. Naciste en Belén. ¿Entiendes, Belén? Primera vez que te enseño. Bueno, pero ni siquiera virtual. Pero yo no virtual. Enseñé virtual.
¿Todo bien? Entonces el proceso teórico. Nosotros primero tenemos que tener la teoría para hacer la práctica. La práctica es un complemento a la teoría. Y hemos dicho que en este curso, teoría es día martes y día jueves. Día miércoles es práctica. Y la primera práctica dirigida, que será mañana, y luego viene práctica calificada. Puede ser que hayan 2 prácticas dirigidas, todavía no he terminado el schedule. Hoy día lo debo terminar, y también aquí a mañana les puedo decir qué fechas van a ser las prácticas calificadas, que son 4, de las cuales 3 se consideran. Una, la nota más baja, es la que se incluye, y eso ya sabemos. Bien, así como hay un gradiente de presión estático, también nos permitimos calcular el gradiente dinámico, es decir, cuando el pozo está fluyendo. Y el procedimiento es el mismo, pero ¿qué nosotros hacemos? Igual determinamos el punto medio donde está todo igualito, pero igual ponemos el registrador en el punto medio y vamos levantando cada 200, luego 500, cuando vamos al punto medio, aquí en la zona de arriba, cada 200 pies. Y vamos a tener este registro. Aquí está. Ahora en el fondo será la presión fluyente. Y vamos a comenzar a tener puntos de presión. Y vamos a llegar acá donde está la presión en cabeza fluyente. Aquí hemos dicho, esta es la presión en cabeza estática. Presión Wellhead estática, acá presión Wellhead fluye. Y tenemos nosotros este perfil. Si yo quisiera, este es el punto medio, ya, aquí está la presión fluyente y esta es la presión en la cabeza, fluyendo el pozo para un determinado caudal curvo. Si yo quisiera saber cuál es mi gradiente de esta profundidad, ¿qué es lo que hago? Este es el punto, trazo una tangente, y determino igualito este delta de P entre delta de D. Y ese gradiente, ¿qué va a ser? El delta de P entre el delta de D, pero el gradiente fluyente, no estático, sino fluyente. Si nosotros vemos, a ver, si el gradiente fluyente en estos puntos de acá sería constante, ¿qué quería decir? ¿Por qué los gradientes fluyentes comienzan a cambiar? Porque eso no es una línea recta. ¿Ah? ¿Cómo? No necesariamente. Porque hay qué cosa? Liberación de gas. Si yo veo que abajo mi gradiente estático, mi gradiente fluyente es constante, quiere decir que no se ha liberado gas todavía. Y en el momento que cambia, entonces, ¿qué estoy diciendo? Ahí tengo el contacto de la liberación de gas. Por ejemplo, si esto fuera así, acá ya digo que estos puntos y acá estos puntos, entonces digo, aquí esa es la profundidad donde en el pozo se está liberando el gas. Para eso es importante el gradiente fluyente. Nos va a permitir determinar los gradientes fluyentes, gradiente fluyente promedio a la determinada profundidad. Cuando estoy hablando acá
yo voy a tomar un gradiente estático promedio. ¿Cuál sería el gradiente estático promedio? Si ustedes, ¿cómo calcularíamos ese gradiente estático promedio? ¿Cómo sería ese gradiente estático promedio? ¿Qué haríamos? Sumaríamos el gradiente estático G1 por H del gas más el gradiente G2 por H de petróleo más gradiente G3 por H de agua, y todo esto lo dividiríamos entre ¿cuánto? Entre el punto medio. Esa es la forma matemática de poder calcular ese gradiente promedio. Pero también podemos decir el gradiente promedio estático es igual a la presión del reservorio dividida entre ¿qué? Entre el punto medio. Y es como que si yo esta expresión es como si yo tomara este punto y lo uniera hasta aquí. Y digo, es un gradiente promedio. Esa es una forma de hallar ese gradiente promedio. En la práctica más lo usamos de esa manera. Vemos la presión del reservorio menos la presión en cabeza, aquí está igual, menos